Saludos mis maníacos del sur, de acuerdo a las votaciones, hoy traigo la guía de Ara Shakti. Como siempre dejaré en la descripción y en comentarios el link del formulario para que voten o cambien su respuesta para la siguiente clase de la guía. Aclaración, estas guías se enfocan en el PvE, no PvP, y son para el principio y a mediados del juego, con nivel de resonancia entre 0 y 300 aproximadamente, no para el endgame, y las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tengas sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción para más aclaraciones e información extra. Descripción: la Shakti es una clase enfocada en daño con ataques grandes y devastadores con su zorro Eun. Puntos especiales: para Ara, esta es la energía espectral. Muchas de las skills de Ara consumirán esta energía, el máximo es de 10 y cada punto espectral equivale a 30 de mana. En el caso de Shakti, la mayoría de sus skills consumirán de 0 a 4 como máximo. Técnicas secretas: estas son ataques especiales ocultos y se desencadenan al usar combos específicos de ataques básicos y habilidades. En el caso de Shakti tenemos dos, la de caza espíritus, son estas 3 skills, y para ejecutar la técnica secreta hay que seguir el orden de caza espíritus 1, 2, 3 y 4. El caza espíritus 1 es un combo específico, no una skill. Tenemos 3 opciones: salto en carrera más ZX, el combo de spamear X y finalizar con Z, y por último correr más ZX. Al ejecutar cualquiera de estos combos, pulsamos repetidamente caza espíritus 2 para usar las demás automáticamente. No necesitas pulsar cada una en el orden correcto, el único requisito es que estén en la barra de habilidades y que no estén en enfriamiento. La técnica secreta es este rayo que genera orbes. La otra técnica secreta es la de zorro espectral, y para activarla simplemente se usa zorro espectral 1, 2, 3 y 4 en orden. Al igual que antes, solo necesitas spamear la primera para activar las demás sin tener que saber en qué teclas están. Y la técnica secreta es este ataque de garras hacia arriba. Por cierto, solo necesitas una skill de estas para ejecutar sus técnicas secretas y el combo completo. Para de caza espíritus solo necesitas la 2. Ejecutas el paso 1 y spameas el paso 2 y se hace el resto sin tener las skills en la barra. Para la técnica de zorro espectral solo necesitas el paso 1. Por lo que he testeado, el daño es igual teniendo y no teniendo las demás skills en la barra. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva nivel 15. Lo destacado de esta pasiva es que ahora con 1 o 2 perlas de potencial de poder también se activa el modo dios zorro, pero incompleto, una cola, 3 colas, etc. Con una perla activada regeneras un orbe espectral cada 8 impactos, con 2 perlas será cada 6 impactos. No se especifica qué clase de impactos, pero por lo que he testeado solo cuentan los ataques básicos y habilidades activas. Pasiva nivel 45, se refuerza la técnica secreta de caza espíritus. La técnica secreta recibe 40% de aumento de daño, el caza espíritus 2 aumenta en 30%, el 3 en 20% y el 4 en 30%. Los 10 orbes liberados son los orbes de almas en reposo. Cada orbe regenera 10% de mana y aceleración de 50% del cooldown por un segundo a los aliados que toquen los orbes. En cuanto al efecto de aceleración del cooldown, el funcionamiento es extraño, pero según he observado, deduzco que cada vez que recibas un orbe, se renueva la duración del buff a un segundo. No se pueden acumular hasta 10 segundos. Segunda pasiva nivel 60. Ahora todos los ataques penetran la defensa de los enemigos. Supongo que con todos se refiere a absolutamente todos tus ataques. Por lo que recibes más 10% de penetración de defensa, que en teoría no es lo mismo que ignorar defensa. La penetración reduce un porcentaje de defensa de los enemigos y el ignorar reduce un valor numérico de la defensa, por lo que he leído en el wiki. Por otra parte, al activar técnica secreta se reduce el 33% de tiempo de enfriamiento de todas las habilidades especiales activas. Se puede volver a usar en 7 segundos. Pasiva de nivel 70. Al atacar enemigos con debuffos recibes más 20% de daño crítico. Y si además tiene menos de 50% de vida, también recibes más 15% de daño de habilidades activas y especiales activas. Con el Awaken inactivado tienes un 50% de no consumir energía espectral. También recuperas 10% de vida total por cada orbe espectral que consumas de una sola vez. Si se activa el efecto de no consumir energía espectral, no recuperarás vida. Enfriamiento 5 segundos. Pasiva de nivel 90. Mejora de habilidades. La técnica secreta de caza espíritus obtiene más daño, alcance e ignora el stat de resistencia al daño.
y la técnica secreta de Zorro Espectral obtiene más daño y probabilidad de crítico. La skill Espíritu del Rayo ignora posiciones de defensa y tiene más probabilidad de impacto crítico. Por último, la skill Absorber Mana ahora puede absorber mana de un enemigo más, siendo hasta 4 enemigos. Primera pasiva del nivel 99. Al usar habilidades de espíritu, que podéis ver aquí, obtienes el bufo Magia Liberada por 2 de aceleración de cooldown de habilidades especiales activas y menos 20% de consumo de mana de habilidades. Al usar cualquier skill se elimina este bufo, a no ser que sea una de espíritu, en este caso obviamente solo se renovaría y ya. También los enemigos impactados por habilidades de sombras, que podéis ver aquí, reciben el debuffo Poder de la Oscuridad por 8 segundos, que aumenta el daño físico en 10%. Segunda pasiva del nivel 99, al usar habilidades de poder de Eun, que podéis ver aquí, recibís un buffo de 30 segundos que otorga más 6% de ataque físico y mágico, acumulable hasta 5 veces. Estas skills también ignoran el estado de guardia. Autobuffos. La skill acumulador de energía, que genera 2 de energía espectral por cada enemigo impactado, máximo 2 enemigos. La skill de nivel 30 Absorber Mana para robar 30 de mana por cada enemigo impactado, máximo 4, pero consume 2 orbes espectrales. Paso fantasmal de nivel 50 que te vuelve invisible por 7 segundos, más aumento de velocidad de movimiento en 20% y no te podrán inmovilizar. Si atacas pierdes los efectos. La skill de nivel 70 Capullo Sombrío que te regenera un orbe espectral. Esta skill tiene 2 ataques. Si usas cualquier otra skill antes del segundo ataque y tienes un impacto exitoso, se interrumpe Capullo Sombrío y generas otro orbe más. Por último, la mod de Espíritu Zorruno de nivel 80 que nos da 30% de reducción de daño residuo por 10 segundos. También tenemos todas las pasivas mencionadas anteriormente excepto la de nivel 90. Buffos y debuffos para el equipo. La skill del nivel 40 Opresión Espectral que aturde a los enemigos por 3 segundos y reciben un debuffo que reduce 30% de todas las velocidades y 35% de la defensa física y mágica durante 8 segundos. La técnica secreta de Caza Espíritus, ya que genera 10 orbes que regeneran mana y aceleran el cooldown. Zorro Ígneo de nivel 45 que genera más de 9 orbes que al impactar a los enemigos pueden petrificarlos por 4 segundos, quemarlos por 6 segundos o congelarlos por 4 segundos. Todos los orbes tendrán el mismo efecto y es aleatorio. Invocación Espectral de nivel 55 que otorga más 10% de daño de skills de trascendencia a los aliados durante 20 segundos. También tenemos un mod que da 10% de daño de skills de fuerza en vez de trascendencia. También tendrás ataques de garras adicionales con tus ataques básicos por 20 segundos. Espíritu Zorruno de nivel 80 que crea 3 orbes que persiguen a los enemigos cercanos. Los que sean impactados reciben un debuffo que reduce 15% de defensa física por 12 segundos. Shakti destaca en daño de habilidades de trascendencia. La mejor de fuerza es la mod de Espíritu del Rayo de nivel 25. El daño es alto y rápido y destaca principalmente contra enemigos largos y para limpieza. Su alcance es bastante largo. Contra jefes no largos no es la mejor, pero sí está bien. Esta skill es la que mayor daño máximo tiene Shakti. Después tenemos la mod avanzada de Dragón Descendente de nivel 1 y de trascendencia. No la tengo, pero parece ser la mejor. Es rápida y con buen daño y alcance. Luego está la mod de Zorro Ígneo de nivel 45 y de trascendencia, que ataca con una garra y crea orbes de buen daño que giran alrededor tuyo, y también tiene bastante daño pero tarda mucho en hacerlo, 7 segundos aproximadamente. Junto a esta tenemos la skill de nivel 95 Fantasma Zorruno de trascendencia, que tiene daño similar al anterior contra enemigos largos y todo el daño se hace en un segundo. Otra de daño cercano a la mod de Dragón Descendente es la mod avanzada de Caza Espíritus 3 Nudo de trascendencia. La hitbox no está muy clara, pero puede hacer un daño similar siempre y cuando no sean enemigos grandes. El problema es que si ejecutas el combo de Caza Espíritus, se ejecutará su versión normal, no la mod, y encima se pondrá en enfriamiento. Pero el daño está bien, aunque no puedo afirmarlo ya que no la tengo. Mejores skills de limpieza. La mod de Espíritu del Rayo de alto daño y alcance muy largo. Sombra Zorruna, ya que tiene un buen daño y alcance muy largo, un poco mayor que la anterior skill. Además crea orbes de almas en reposo por cada enemigo impactado. La mod de Dragón Descendente con un alcance grande y alto daño en área, además de que también puede generar orbes de almas en reposo.
Por último, Zorro Ignio, que crea más de 9 orbes que persiguen los enemigos del mapa, aunque esto ya es para enemigos débiles que mueran de 1 o 2 impactos de orbes aproximadamente. Skills para one-shotear, las únicas son Sombra Zorruna y Dragón Descendente. Habilidades más esenciales, Invocación Espectral, para dar más daño de skills de trascendencia a todo el equipo, o bien de fuerza usando la mod. Para Shakti lo más beneficioso es sin mod. Opresión Espectral, para reducir las velocidades y la defensa híbrida de los enemigos. También tenemos Espíritu Zorruno, para bajar la defensa física de los enemigos, aunque si necesitas hueco puedes prescindir de ella a no ser que juegues de soporte, ya que solo reduce 15% y Opresión Espectral 35%. Ahora necesitamos alguna técnica secreta para aprovechar la pasiva de reducción de 33% de cooldown de las habilidades. Las dos son útiles ya que la de caza espíritus tiene mayor daño, genera 10 orbes de almas en reposo y activa el debuffo Poder de la Oscuridad a los enemigos más 10% de daño físico recibido. Aunque si solo queremos activar este debuffo, solo necesitamos usar el paso 2 y ya. Por su parte, la técnica Zorro Espectral sirve para alcanzar rápidamente al principio 4 de las 5 acumulaciones máximas de la segunda pasiva del 99, y es que solo necesitas colocar una skill de cada técnica para poder ejecutar sus combos completos. Luego tenemos la mod de Dragón Descendente y Nudo, que en teoría son las mejores skills de daño porque causan alto daño y se ejecutan rápido. La primera, con cada orbe espectral consumido gana más 15% de ignorar defensa de 0 a 4 orbes, además genera orbes de almas en reposo. Mientras que Nudo gana más 15% de daño extra por cada orbe espectral consumido, de 0 a 4, pero regenera 4 orbes espectrales. Ambas también sirven para mantener las 5 acumulaciones de la segunda pasiva del 99. Luego está la mod de Zorro Ignio, que es probablemente la skill de mayor daño en la práctica. Aunque tarde 7 segundos, puedes usarlas siempre que la tengas porque se acumulan y obviamente debes estar pegado al enemigo para hacer el máximo daño posible. La mod de Espíritu del Rayo, para hacer buen daño de relleno y rápido. Además puede causar alto daño contra enemigos largos, genera un orbe espectral y sirve para activar la pasiva de Magia Liberada por 2 de aceleración de cooldown y menos consumo de mana por 3 segundos, aunque si usas inmediatamente otra skill tampoco tendrá mucha relevancia este efecto. Por último, Fantasma Zorruno si el enemigo es largo o para limpieza de mapas. Ahora vamos con las skills de relleno. Primero, estas skills que tienen 2 ataques y se pueden interrumpir para ejecutar otras rápidamente y generar orbes espectrales. Ya vimos el ejemplo con Capullo Sombrío, que genera un orbe y otro más si interrumpimos la skill e impactamos a los enemigos exitosamente. Después están todas las skills de pasos de técnicas secretas, pero las skills que nos interesarían son Espíritu de la Tormenta y Espíritu de las Cuchillas. La primera consume de 0 a 4 orbes y genera 4 si la interrumpimos y tiene menos daño. La segunda consume de 0 a 3 y genera 4 y tiene más daño, por lo que en teoría es mejor la segunda si hablamos de daño y regeneración de orbes. Ambas skills también sirven para activar la pasiva de Magia Liberada. Otras skills de relleno serían Acumulador de Energía para robar hasta 4 orbes espectrales, Paso Fantasmal para ganar velocidad y atravesar enemigos para hacer estrategias específicas a la hora de jugar mapas de limpieza, y la mod de Espíritu Zorruno si los enemigos son peligrosos y necesitas reducir el daño recibido tuyo. ¿Cómo se juega en raids? Lo primero claramente es usar las skills de soporte, Invocación Espectral cada 20 segundos, Opresión Espectral cada 8 segundos. Sé que Congelación o Petrificación puede estorbar a los soportes que van a congelar en raids, pero no estoy seguro con respecto al aturdimiento, así que eso se los encargo a ustedes. También puede ser un poco molesto tener que usar Opresión Espectral cada 8 segundos. Después Espíritu Zorruno si la llevas para reducir defensa cada 12 segundos. Ahora tocaría activar la técnica secreta de Zorro Espectral para tener 4 acumulaciones de 6% de ataque híbrido, y después el paso 2 de Caza Espíritus para activar el Poder de la Oscuridad cada 8 segundos. La ventaja de estas skills de paso es que puedes ejecutar otras skills inmediatamente y recuperar los orbes consumidos, por lo que puedes tranquilamente spamear el paso 2 de Caza Espíritus siempre que la tengas y usar otra skill inmediatamente sin tener que fijarte en los 8 segundos, aunque tampoco es usarlo todo el rato, mínimo esperar a hacerlo cada 3 skills o usarlo junto con supresión, lo más óptimo.
Ahora ya empezaríamos a hacer daño con la mod de Dragón Descendente, Zorro Ígneo, Nudo, Espíritu del Rayo, etc. Las pasivas de Shakti son un poco confusas a la hora de ejecutarlas, por lo que tienes que prestar atención. Por ejemplo, si ves que te vas a quedar con todas las skills en enfriamiento, pues usas una técnica secreta o esperas un poco tras activar la pasiva de magia liberada con Espíritu del Rayo. Después simplemente sería usar las skills de soporte cuando toque y seguir haciendo daño. También hay que prestar atención a las orbes espectrales e intentar mantener 4 o más, ya que es lo máximo que consumen las skills que usaremos. Al principio podría ser obligatorio llevar acumulador de energía, aunque a medida que avances en el juego lo mejor será llevar estas pociones para regenerar desde 2 hasta 10 puntos especiales. Ahora veremos un ejemplo de cómo lo haría yo, para que lo tengáis de referencia nada más. Imaginad que estas dos son las mods, ya que obviamente no las tengo. Aquí arriba tenéis también un vídeo de ejemplo de una Shakti jugando en el modo solo raid de Abyss. Cambios de balance. Entre febrero y marzo de 2026 aproximadamente llegará al servidor de Europa este cambio a la skill de invocación espectral. Ahora la mod dará más 10% de daño de skills de fuerza y trascendencia, mientras que sin mod pasará a dar 7% de ASD, por lo que en general lo mejor será usar la mod. Después, entre julio y agosto de 2026 aproximadamente, cambiarán los traits de algunas skills. Sombra Zurruna te mantendrá menos tiempo inmóvil y junto con la mod de Dragón Descendente tendrán un efecto de succión. Por último, una tabla de calificaciones que puntuaré con mi opinión. Los más experimentados podéis dejarme vuestra calificación aquí abajo en los comentarios. En daño un 9.3, ya que tiene varias skills de alto daño y son rápidas y tiene la capacidad de recuperarlas rápido. En soporte un 5.5, ya que da buena cantidad de daño de habilidades, puede bajar defensas y aumentar el daño físico recibido a los enemigos. Por último, en limpieza un 9.3, ya que tiene varias skills de limpieza grandes y de largo alcance que normalmente pueden faltarle tamaño, pero con pociones de gigante o elixires de combate alcanzan el tamaño perfecto para destrozar todo rápidamente. Y eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para más contenido del Sword y apoyar al canal. Cualquier duda, aportación, etcétera, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima.